Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿estás postergando arrancar tu negocio porque pensás que necesitas mucho dinero? Creer que no tienes suficiente capital es uno de los frenos más grandes para los emprendedores. Al pensar en negocios, piensan en montar un local u oficina, gastos para fabricar o comprar un producto, crear una web y tantas otras cosas que significan más y más capital. Anclados en esa idea, muchos negocios tardan años en hacerse realidad y comienzan con el pie izquierdo, endeudados por invertir en cosas que no son realmente importantes. Para que no esperes más ni corras riesgos innecesarios, en este episodio vamos a hablar de cómo iniciar un negocio sin capital y, mejor todavía, por qué iniciar sin capital es lo mejor que podés hacer. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 390. Para cubrir el tema de hoy me va a estar acompañando Mati. Mati, bienvenido. Muchas gracias, Santi. Tengo que decir, me impresionó el número 390. Parece ayer que estamos grabando el episodio 200. No tan ayer cuando grabamos el primer episodio, pero cuando uno entra en esta recta final de que llega el número con los dos ceros, hay que empezar a pensar. Tenemos que empezar a pensar qué vamos a hacer para ese momento. Quizás haya que inaugurar un estudio en algún punto en el camino a ese episodio, así que me entusiasma la idea. Antes de seguir, les quiero recordar que pueden seguirnos en instagram.com/superhábitos, superhábitos todo junto. Que esta semana vamos a estar hablando más sobre este tema. Vamos a estar sacando un par de historias, tips particulares y a profundizar sobre todo lo que necesitas para empezar con un negocio. Bueno, como les conté hace un par de segundos atrás, hoy vamos a hablar del paso a paso para empezar un negocio sin capital, sin deudas, sin riesgos de quiebra pronunciados y sin creencias que te frenen. Y esto es un tema súper importante. Así que vamos, Mati, si te parece, a meternos directo a el contenido. Y tengo que decir, este es un podcast lleno de ideas y también lleno de experiencias, lleno de emociones en algún punto, porque van a salir. Bien, antes de empezar, Santi, hago una mini aclaración que me parece que puede servir para las personas que estén escuchando. En primer lugar, vamos a dejar en las notas del episodio, es decir, si ustedes van a superhábitos.com/390, ¿sí? Que es el número del episodio. Dentro de las notas del episodio vamos a dejar el link a otro episodio donde hablamos de qué pasa si quiero empezar un negocio porque tengo una necesidad inmediata de salir a generar ingresos. Así que no es lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de cómo en el proceso de empezar un negocio normalmente las personas asumen que se tienen que endeudar o que tienen que atravesar estos riesgos que dijo Santi recién. Hay otro episodio en el cual hablamos de cómo salir a generar ingresos si necesitas pagar las cuentas a fin de mes. Ese episodio va a estar linkeado ahí. Y además creo que es importante hacer la aclaración de que no estamos diciendo que uno no vaya a hacer inversiones en el proceso de empezar un negocio, porque eso siempre está y es bueno. El tema es en qué momentos las hacemos y cómo las vamos pensando o enganchando con nuestro proceso para emprender, ¿sí? Hemos dicho, porque de hecho lo dijimos hace un par de episodios atrás, hay ciertos momentos en los cuales invertir está bien, ciertos momentos en los cuales invertir no está bien. Entonces lo que tenemos que hacer, o nuestra tarea hoy, es lograr identificar o diferenciar qué tipo de inversiones sí nos propulsan como emprendedores y cuáles no. Porque si no, muchas veces, por eso quería hacer la aclaración, muchas veces tendemos a ponernos en categorías blanco-negro, ¿no? O el emprendedor que no invierte nada y hace todo a pulmón y está 5 años después ahí complicándose, por más que ya debería acelerar su proceso, no sé, invirtiendo un poco en publicidad. Y del otro lado tenemos el emprendedor que con la justificación de hay que invertir en esta vida y hay que arriesgar, se mete a todo o nada. Bueno, si te parece, Mati, hecha la aclaración, podemos empezar a hablar un poquito de este tema. Y el primer punto es por qué necesitamos o por qué pensamos que necesitamos capital. Porque de repente, obviamente ya lo adelantamos un poquito durante la intro, vamos a decir, quizás no es una buena idea empezar invirtiendo capital. Y no solo que no es necesario, sino que no es una buena idea. Y la pregunta es, ¿por qué nos hicimos esa idea? ¿Y por qué en el hecho vos viniste al podcast con esta idea de sí o sí necesito capital? Porque tiene mucho sentido lo que estás pensando. El primer punto es que cuando nosotros
decimos que voy a tener un negocio, tenemos una imagen de cómo se ve un negocio, ¿no? Y nosotros, si yo les dijera a ustedes, bueno, ¿qué tiene un negocio típico? Y yo voy a decir, bueno, si es un negocio típico, probablemente tiene empleados, es razonable, tiene un local físico, bien, tiene cartelería quizás, es decir, tiene un logo, tiene una imagen, tiene un banner, quizás tiene mercadería o inventario, es decir, ¿cómo voy a tener un negocio si no tengo inventario? Incluso si tengo, no sé, un negocio de servicios, que decir, bueno, no tengo inventario, probablemente, vos decís, bueno, este negocio de servicios va a tener una oficina, bien, y va a tener una secretaria, un sillón donde la gente se sienta, un local, bien. Si es un negocio online, incluso yo voy a decir, bueno, probablemente si tengo un negocio online, no voy a tener un alquiler, pero sí voy a tener un sitio web, de vuelta, sí voy a tener un diseñador gráfico, supongo que voy a tener un community manager. Entonces, ese es uno de los motivos por los cuales nosotros pensamos necesito capital, porque vemos todos los negocios a nuestro alrededor y decimos, estos tienen cosas que salen dinero. Exacto. Y además es algo que aparece mucho cuando vemos los programas que hay para emprendedores, ¿no? O si empezamos a leer los libros más genéricos o generales para emprendedores, sobre todo los que vienen de otros países, ¿no? De Estados Unidos especialmente. Porque se tiende a hablar de, a la hora de cómo se empieza un negocio, automáticamente aparece el tema de la financiación, ¿no? Si uno va, que fue lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Vos querés emprender, empezás a buscar información, encontrás normalmente en tu ciudad algún organismo estatal que habla del tema de negocios, una cámara de comercio, no sé, el Ministerio de Desarrollo Industrial o lo que sea. Y en general, cuando vas a esos lugares, lo primero que te presentan son planes de financiación. Lo primero que te presentan es qué créditos están disponibles. E incluso cuando hay información de negocios, tiende a estar dirigida a cómo completar los papeles que son necesarios para poder pedir la financiación. Entonces, de repente es cómo hacer un plan de negocios, y en cuanto te sentás, aparece bueno, vamos a ver cómo hacer un plan de negocios porque es uno de los requisitos para acceder a Emprendedores 5000 o como sea que se llame el programa. Y recuerdo que la primera vez que a mí me pasó de estar en una de esas situaciones me puse muy incómodo, porque de repente hay como una parte en la cual del otro lado se vanaglorian del monto que te están por prestar. Y vos pensás, bueno, pero estoy por tomar un crédito. Esto puede ser un problema. Es que me están dando un auto, que es una analogía que vamos a ir retomando a lo largo del episodio. Me están dando un auto, pero yo todavía no sé manejar. ¿Cómo sé que esto va a llegar a buen lugar? Sí, es verdad. Si tengo el auto, quizás llego más rápido. Pero también, si no aprendo a manejar primero, ¿hasta qué punto es responsable tomarlo? Entonces, aparece ahí. Aparece, como decíamos también, mucho en la literatura de startups, ¿no? Como primeros pasos. Tenés que aprender tu pitch, con el nombre que sea que se le dé ese año. El elevator pitch o el... No sé, ahí, hace poco escuché otro que era como un deck pitch o algo así. Sí, pitch deck. Ahí está. Tenés que aprender tu discurso para pedir financiación. También como paso para empezar. Sí, que de hecho una cosa que pasa con los planes de financiación muchas veces con el Estado y pensar mientras escuchás va por los dos lados. O sea, es un circuito que se retroalimenta. Nosotros que estuvimos muchas veces en el backend tuvimos la oportunidad de estar en reuniones donde se hablaba, digamos, a nivel estatal de estos programas, a nivel cámaras de comercio y cosas así. La métrica de éxito que tienen muchos de estos programas del Estado para incentivar emprendedores es cuánto dinero prestamos. Entonces ellos miden el éxito de su programa en tanto cuánto dinero pusieron ahí fuera. De hecho, como política estatal, muchas veces cuando los gobiernos dicen como, che, necesito promover a los emprendedores, lo que van a pensar automáticamente es, bueno, vamos a sacar una línea de crédito para emprendedores. Y al mismo tiempo, esto tiene sentido, porque cuando vos hablas con los emprendedores, y a nosotros nos pasó cuando empezamos Superhábitos, hacíamos muchos eventos físicos, tuvimos una época que dábamos muchas charlas en presencial, y en esa época me acuerdo que nosotros preguntábamos siempre al principio de la charla, como, ¿qué es tu principal impedimento? ¿Qué es lo que sentís que te frena más para empezar tu negocio? Y lo que siempre iba a salir, y generalmente era lo que más salía, era la idea de no tengo capital como para iniciar. Entonces vos decís, bueno, probablemente si la gente del gobierno sale a hacer su trabajo, que muchas veces no lo hacen, pero sale a hacer su trabajo en términos de preguntarle a la gente qué es lo que necesitan, la gente le va a decir capital, entonces ellos van a hablarnos de capital y se genera un círculo. Y como decía Mati, eso se acentúa todavía más si vamos a la literatura tradicional moderna de negocios, que es la literatura de Silicon Valley, la literatura de las startups, donde la financiación, las rondas de inversión son un eje central. De hecho, por muchos de los vicios propios de las startups y el mundo de las incubadoras es que
la financiación es el negocio en sí, lo cual es profundo y no se aplica a la mayor parte de las personas. Sí, que ahí creo que de vuelta alguien puede decir, bueno, pero así empiezan todos los negocios, que es la imagen que existe, ¿no? La imagen, ¿pero por qué? Porque los negocios de los que más se habla son aquellos negocios que tienen una marca reconocida, que en general surgieron de Silicon Valley. A ver, hay varias cosas a descifrar acá. Cuando nosotros decimos que Santi creo que fue muy considerado con el tema de los planes de financiación en términos de quizás es simplemente una respuesta a la pregunta, hay que entender de que, claro, desde el punto de vista gubernamental, incluso con las mejores de las intenciones, muchas veces los planes los llevan a cabo personas que no son emprendedores, o incluso cuando están en esa función están pensando quizás más en lo político que en el rol de, bueno, cómo aumentamos el éxito real de los emprendedores. Lo cual termina llevando a que una métrica fallida, que sea cuántos créditos damos, sea la métrica de referencia, que no sirve, porque si yo reparto 800 créditos y de esos 800 créditos 790 fracasan, yo igual voy a decir que repartí 800 créditos. Por otro lado, una cosa que es interesante de esto que dice Santi del negocio de la financiación, en Silicon Valley hay como todo un circuito, en el mundo de las startups en general, pero bueno, este es como el lugar, el máximo, donde muchas veces el que da financiación lo que está haciendo no es pensar que todos los proyectos van a funcionar, tanto como a hacer un filtro y decir, bueno, voy a apostar a que 1 de cada 10 va a funcionar. El problema para nosotros emprendedores es que nosotros no estamos repartiendo en 10 nuestro riesgo. Muchas veces nosotros estamos concentrando nuestras ganas de crecer, nuestras ganas de lograr cosas en este proyecto. Con lo cual, asumirlo simplemente como un riesgo y quedar atados también a una pérdida de libertad por tener otras personas que empiezan a opinar sobre el negocio, tiene toda una serie de consecuencias. Entonces, sí, es verdad que si vamos a las películas, como las películas se hacen en base a lo que es más conocido, porque así venden más fácil, las películas van a ser de Steve Jobs, van a ser Mark Zuckerberg y compañía, y vamos a tender a pensar que la financiación sí o sí es un paso clave. Cuando salimos de ese mundo de las películas, cuando salimos de la literatura de empresas de Estados Unidos y empezamos a ver la realidad a nuestro alrededor, vamos a encontrar que hay muchísimos negocios que empiezan sin financiación, que empiezan sin asumir créditos, que empiezan sin asumir deudas, y vamos a encontrar también de que muchas veces esas personas son más felices. Entonces, como mínimo, y ese creo que es el primer punto que se tienen que llevar ahora, no es necesario, ¿sí? Hay un motivo por el cual tenemos la ilusión de que es necesario, no es necesario. Hay muchísimos negocios, Superhábitos es uno de ellos, que empiezan sin necesidad de financiación externa, sin necesidad de endeudarse para comenzar. ¿Y cuál es el tema? Porque vamos a ver, Mate decía, ok, hay una posibilidad de empezar, vamos a ver cuál es la contracara de la financiación. Una métrica que sale, o un número que está mucho dando vueltas allá afuera, es el número de la cantidad o la tasa de mortalidad de las empresas, que sabemos que es muy alto. De vuelta hemos hablado, varía de industria a industria, varía de país a país. Generalmente se habla de 20% llega a los 5 años, o se pierde el 40% por año, o el 80% muere los primeros 5. No importa. Eso de número va a variar, pero generalmente hay un acuerdo común de que es así. Y si ustedes piensan que la mayor parte de las personas que inician negocios tienen esta idea de que necesita capital, lo que tenemos ahí es un 80% de las personas que están perdiendo su dinero. Y están perdiendo no solo algo de dinero, sino bastante. De hecho, lo que vamos a escuchar muchas veces es que como emprendedores necesitamos saltar al vacío. Esa es como la frase que sale mucho, ¿no? Necesitamos saltar al vacío, necesitamos arriesgarnos. Un emprendedor va a agarrar, va a vender el auto y va a apostar por eso. Nosotros tenemos un amigo emprendedor que en una de sus charlas contaba, y esto es verdad, que que hipotecó la casa para darle el último empuje a su negocio y terminó teniendo éxito. Y es una historia muy simpática y a él le fue bien. Pero al mismo tiempo no es el caso de la mayor parte de las personas, y de hecho él era un buen emprendedor. Entonces, también hemos recibido muchos mails e historias de personas que hipotecaron la casa o, no sé, vendieron el auto o algo por el estilo y no les fue bien. Que de vuelta, el problema no es si quieres hipotecar tu casa o vender el auto, no. El tema es bajo qué condiciones lo estás haciendo. Y la verdad es que la mayor parte de las personas lo hace no por una razón bien pensada, súper medida específica, sino haciendo esto que dice Santi, que esto es lo que se supone que tengo que hacer. Si quiero emprender, tengo que dar saltos al vacío, tengo que jugármela, y aunque no la pensé mucho, vamos para adelante. Y muchas veces el problema de los números es que los números esconden realidades mucho más profundas que el número en sí. Porque si yo les digo a ustedes, 8 de cada 10 empresas mueren en un año o en 5 años,
ustedes piensan, 8 de 10, y es como un 8 y un 10, eso es lo que ustedes imaginan. De hecho, hay estudios sobre cómo las personas manejamos cuando escuchamos un número y cómo lo vemos si tenés la dimensión de cómo se dice, es un número. Ahora, ¿qué pasa si ustedes piensan y pónganse en el lugar de una persona que quizás tiene un trabajo y esa persona está soñando pasar más tiempo con sus hijos o pasar un mejor nivel económico, y de repente deja su trabajo, toma su indemnización, la pone en un negocio y ese negocio es parte de los 8? Y es uno, vamos a decir, supongo que fuera 1 de cada 10 negocios muere en el primer año. Bueno, imagínense esa persona y piensen, esa persona empezó su negocio, trabajó un montón, se quedaba hasta tarde, estaba poniéndole todo su esfuerzo, hizo todo lo que podía, escuchaba a personas a su alrededor, fue la capacitación del gobierno que le decía, tenés que hacer tu estado contable, lo que sea. Pasó 2 años y a los 2 años está buscando un trabajo porque ya perdió su trabajo, tratando de pagar la deuda que tomó para empezar su negocio. Y, mucho más grave para mí, con el corazón roto en algún punto. Sí. Bien, con la ilusión perdida de quizás yo tenía el sueño de dejar mi trabajo y poder emprender, y me estoy dando cuenta de que no es posible. Entonces, la contracara de todos estos sueños de arriesgate, de saltar, de tomar esta financiación, es que detrás de eso tenemos muchísimos emprendedores que están quebrando sus negocios y quedando en una situación peor a la que estaban antes de empezar. Sí, que de vuelta, este es un tema que nos toca un poco de cerca a nosotros. Esto que nosotros... Nada en esta vida es casual. Y un poco esto que nosotros estamos hablando acá lo vivimos muy de cerca porque le pasó en un momento, que por suerte después se resolvió y acomodó, pero le pasó a nuestro papá, ¿no? A nuestro papá le pasó de tipo empezar un negocio, de poner ahí como dinero que tenía, de decir, bueno, esto todavía no está arrancando, vamos a poner un poco más, y terminar en una situación económica mucho peor y efectivamente con una desilusión respecto de qué se podía hacer o cómo se podía hacer, que tomó mucho tiempo recuperar, ¿no? O sea, nosotros lo vemos muy de cerca y de hecho esto lo hemos contado en otros episodios, pero dentro de esas reuniones que contaba Santi, en las que fuimos, donde habían convocado, esto fue en Salta y eran diferentes personas del ecosistema emprendedor, por eso nos llamaron a nosotros. Estaba la gente del gobierno preguntando ahí qué hacemos, y había una señora que se dedicaba a trabajar con negocios que dijo, por favor, simplemente dejen de dar créditos. Basta. Era una señora que trabajaba en una fundación y tenían como problema principal, y esto es muy loco, no ayudar a las personas a empezar sus negocios, sino ayudar a las personas a salir de las deudas en las que se metían por haber tomado un crédito para empezar su negocio. ¿No? Que es una locura y sigue siendo una de mis indignaciones personales. Esto es completamente personal, no digo que sea una buena política estatal global, pero los montos que se destinan a darle dinero a las personas para que empiecen a sus negocios, si se destinara un 10% de eso a formación para las mismas personas, mi sensación personal siempre fue que el 80% por lo menos de los problemas que eso ocasiona se resolverían. Porque la mayor parte de las personas podría empezar de otra manera, podría avanzar de otra manera. Entonces, la frase que esta mujer de la fundación mencionó en la reunión fue que los créditos y financiaciones eran un salvavidas de plomo. Se lo dijo en el contexto de créditos del Estado. Yo creo que se aplica en un contexto más amplio, ¿no? Se aplica también en el que saca un préstamo bancario, en quien le pide, no sé, un crédito al suegro. Entonces después está en el asado del domingo incómodo porque pidió el crédito al suegro. Es decir, se habla mucho también de, bueno, puedes pedirle a tus amigos y a tu familia, y estas son formas de financiación. También tienen su costo. Entonces, de vuelta, dijimos, conclusión número 1 mínima, tenemos que entender de que se puede emprender sin financiación porque hay muchísimos negocios que lo hacen. Pueden empezar a ver a su alrededor, probablemente van a encontrar un montón. Parte número 2, no solo que se puede, sino que tenemos que ser muy cuidadosos respecto de cuando metemos financiación porque hay consecuencias graves de hacerlo. Y para eso tenemos que salir de la estadística impersonal, como decía Santi recién, y ver las consecuencias personales que eso puede traer y realmente incorporar ese riesgo a la hora de pensar nosotros en nuestros planes. Claro, y el problema central de lo que estamos hablando, o el origen del problema, reside en la incertidumbre que tenemos cuando empezamos un negocio. Bien, y eso es algo que las personas solemos subestimar en muchos aspectos. Porque cuando empezamos un negocio, muchas veces, primero que nada, no sabemos de negocio.
en general. Lo cual obviamente hace que haya una curva de aprendizaje bastante grande, porque pensamos que abrir un negocio, y este es el famoso, hemos hablado en varios episodios de esto, es el famoso mito emprendedor que hablaba Michael Gerber allá en los 80. Es el mito de que tener un negocio es lo mismo que hacer lo que hace el negocio. Tener un negocio de panadería no es hacer pan. Implica hacer pan, vender pan, montar pagar sueldos, tener un contador. Entonces tenemos toda una curva de aprendizaje. Como mínimo vender el pan. Claro, es como mínimo saber vender ese pan. Entonces tenemos una curva de aprendizaje que toma tiempo. Y lo que pasa cuando nos financiamos es que nosotros estamos poniendo todos los gastos adelante y prendiendo el cronómetro antes de empezar a aprender. Entonces nosotros empezamos a correr el tiempo de vida de quemar ahorros. Empezamos a correr el tiempo de quemar ahorros y empezamos a aprender. Y muchas veces lo que va a pasar es que los ahorros, los costos van a llegar a acabarse o van a consumir todo el dinero antes de que nosotros lleguemos a aprender. Entonces tenemos toda esta cuestión de la curva de aprendizaje del negocio en sí. Por otro lado, lo que tenemos es que muchos de los mecanismos que tradicionalmente se mencionan como mecanismos para prevenir esta curva de aprendizaje no funcionan. Y cuando digo eso estoy hablando de estudios de mercado, mediciones de flujos de fondo, calcular el BAN, calcular el ROI. Todas esas cosas nosotros las sabemos, las estudiamos, las hicimos en su momento. Pero la verdad es que en la práctica, por ejemplo, un plan de negocios es la gran, ¿no? Entonces yo voy a hacer mi plan de negocio que cumple ese rol de aprendizaje. Yo digo, bueno, al hacer mi plan de negocios, yo hago el aprendizaje antes de invertir, porque después me piden el plan de negocio para poder invertir. Y después invierto y ejecuto el plan. No funciona. Básicamente no funciona. Que creo que ahí hay, como para ver un punto que es súper interesante, piensen. ¿Quién va a comprar un mejor horno para panes? Una persona que lleva 6 meses haciendo panes, entonces de repente ya entiende cuál es el pan que mejor vende, que entiende mejor qué cantidades tiene que producir cada día, que entiende mejor, no sé, los horarios en los cuales los clientes necesitan recibir los pedidos, entonces en qué horarios tiene que usar el horno, o alguien que simplemente está por comprar un horno porque quiere empezar una panadería, ¿no? Probablemente la primera persona, porque tiene un montón de información real, ¿sí? Tiene un montón de información del contexto, es decir, cuando nosotros vamos avanzando paso a paso, lo que tiende a pasar es que al momento de inyectar capital nosotros tenemos más información. Porque quizás pensamos, y creo que muchos hemos cometido estos errores en algún momento, de repente pensamos, sí, mi pan va a ser un éxito. Necesito un horno que pueda hacer 25 panes juntos. Sí, o quizás fuimos a una capacitación y nos dijeron, hacete un cálculo de hecho se llama el Samsung, Tamtom, algo así, no me acuerdo. No, pero es un nombre de verdad, que te dicen cuál es el mercado universal, cuál es el mercado, y te dice, bueno, cuál es el porcentaje de la gente en tu zona que compra pan. Entonces, bueno, yo calculo que esta cantidad de gente, si vendo el 1%, necesito un horno de 30 panes, por ejemplo. Claro, pienso, necesito un horno de 30 panes, entonces me meto de entrada a una inversión gigante, y quizás cuando empiezo a trabajar me doy cuenta de, bueno, en realidad no tengo ese volumen de pedidos en un momento del día, sino que, no sé, me llegan un tercio o un quinto. Y de repente empezar con un quinto de capital es muy distinto, ¿no? Empezar con un quinto de la inversión es muy diferente. Y yo empiezo a trabajar y empiezo a entender. Quizás me doy cuenta de que en realidad para lo que yo quiero vender, las personas prefieren recibir el pan y hornearlo en su casa. No sé, puedo descubrir un montón de cosas que las voy a descubrir en la práctica con los clientes y que me van a permitir tomar mejores decisiones. Entonces tenemos una falencia de información. Y eso que dice Santi de los planes de negocio es parte de una ilusión de información que no es real. El otro día en chiste, en una reunión con Lu y con Santi, estamos haciendo la planificación y hacemos este chiste de, bueno, ya tengo la solución. Lo que tenemos que hacer es vender más, gastar menos, lograr que las personas estén más contentas y que se produzcan menos preguntas. Bueno, y obviamente uno escribe esas cosas y dice, yo voy a tener una panadería que se va a caracterizar porque va a tener un pan más sano, que va a costar menos y que las personas van a querer consumir con más frecuencia, porque es más sano y cuesta menos. Y en el papel todo cierra, ¿sí? En el papel todo parece fantástico, hasta que salimos ahí afuera, ¿no? Hasta que de repente nos damos cuenta que en nuestra ciudad cortan la luz en un horario que justo estábamos por producir, hasta que nos damos cuenta de que, no sé, en realidad lo que yo pensé que era el costo más bajo, en realidad había personas que se iban a la ciudad de al lado y traían pan y lo traían más bajo todavía. Hasta que me doy cuenta de un montón de cosas que tienden a surgir en la práctica. Entonces, no está mal prepararnos, no está mal juntar información, no está mal pensar, pero tenemos que
entender que nos va a faltar información. Y eso va a ser una constante, es decir, mientras más crezcamos, más información vamos a tener, pero siempre vamos a tener menos información ahora que en un tiempo. Lo que pasa es que en este momento las personas, el dueño de negocios tiende a conocer esto, entonces tiende a ser más autoconsciente de dónde hay información y dónde no. Cuando yo no estoy por empezar, todavía no sé todo lo que no sé, y eso también me lleva muchas veces a buscar créditos o endeudarme en sumas que son muy grandes. Sí, yo creo que lo que es peligroso, porque no está mal tener, y de hecho nosotros cuando trabajamos en programas como INMT, que es nuestro programa para iniciar un negocio, lo que hacemos es nos sentamos con las personas y diseñamos un cliente ideal. Tenemos en mente quién es la persona. No es que lo estamos haciendo, no piensen quién va a ser su mercado. No, vos tenés que pensar que es tu mercado. Lo que no tenés que caer es en la ilusión de poder predecir el flujo del dinero. Y eso es lo importante, porque muchas veces decimos, ok, este es el tamaño, este es mi segmento, este es el tamaño de mi mercado. Eso significa que más o menos, si yo vendo tanto y va creciendo un 5% por mes, supongo, voy a tener tantas ventas acá, tantas ventas allá, y eso va a hacer de que yo pueda recuperar mi inversión en tiempo. Ese es probablemente el principal riesgo que nosotros tenemos y que tenemos que evitar, porque de vuelta no sabemos cómo se va a comportar. Que una cosa que es interesante ahí, Santi, es, por ejemplo, un típico error es analizar el costo de producción y decir, entonces puedo vender más barato que la competencia, que ya lo hemos dicho en 800 podcasts. Cuando tu estrategia básica es voy a ser el más barato, esa es una mala estrategia, a menos que seas un monstruo gigante en capital e infraestructura. Ahora, pensamos en los costos de producción y, por ejemplo, no incorporamos los costos de marketing, o no incorporamos los costos alrededor, o no incorporamos detalles como las comisiones de procesadores de pago. Bueno, de hecho, le voy a contar una historia. Dos historias. Primero, el año pasado me invitaron a ser jurado en la Escuela de Negocios de la Universidad de San Andrés para evaluar proyectos del MBA, que eran pitch deck, justamente. Eran 7 minutos, venían, te presentaban una idea y vos tenías que evaluar, pondría plata o no pondría plata en este proyecto. Y me acuerdo que en uno de los proyectos, que era, no voy a decir la idea porque obviamente hay una cuestión de confidencialidad, pero básicamente era como generar algo relacionado a viajes, ¿bien? Un producto relacionado a viajes con características particulares. Y en el análisis de la presentación decían, bueno, nosotros nuestro plan es, vamos a meter 60.000 leads, que serían como prospectos en español, que son gente que me da su mail para venderles, básicamente. Vamos a lograr que 60.000 personas nos den sus datos de contacto con un presupuesto de $15.000. Bien. Claro. Y yo estaba con alguien que trabaja en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otra persona de una empresa muy grande de Argentina. Y estando, yo lo vi y pensé, esto no tiene ningún sentido. ¿No? Básicamente, como cuando vos, pero el tema es el siguiente: cuando vos pongas la publicidad y la saques de afuera y la trates de escalar, te vas a dar cuenta que ese número, que quizás para muchos de ustedes no tiene, no importa o es irrelevante, yo les digo, ese número no tiene sentido. Claro. O sea, tiene un sentido en circunstancias muy particulares, pero es extremadamente improbable. Para quienes quizás no terminan de comprender lo que dice Santi, el tema es el siguiente: el costo por lead, que es el término de marketing para hablar el costo que tiene que una persona te dé sus datos de contacto para poder hablar con ella, tiende a haber lo que se llama como rangos de referencia, ¿no? Los benchmarks, es decir, lo que es más o menos normal que las personas obtengan. En Argentina, un costo por lead de 0,25, que es lo que estas personas estaban calculando, ¿sí? De $0,25 por persona, entonces eso les permitiría adquirir los 60.000 leads con $15.000, es un costo bajo, bastante bajo. Entonces, para lograr ese costo, tenés que, si alguien viene a mí y me dice, tengo este costo, yo primero voy a dudar, como dijo Santi, de si es escalable o no, porque a veces en sumas chiquitas uno logra costos más bajos. Pero segundo, voy a asumir que esta persona tiene una súper ventaja competitiva. Ahora, muchas veces las personas ponen esto simplemente estimando, no porque tengan la ventaja competitiva real. Exactamente. Entonces, pero de vuelta, lo vas a hacer. Y la otra historia que iba a contar es, el otro día estaba probando hacer unas cosas con leña en mi casa. Dije, voy a echar porque quería hacer un experimento. Entonces, estaba con mi hacha, dije, me compré unos troncos. Entonces, me puse a echar. Y el resultado fue que me lastimé la mano porque no usé guantes. ¿Y qué tiene que ver esto con emprender? El tema es, hasta que no pasé por la experiencia, o sea, porque yo había visto, digo, bueno, busqué el tutorial de YouTube, porque soy así. Busqué el tutorial y dije, ok, hay que hacer esto, pero ese detalle de cómo, o sea, del técnico de qué va a pasar si vos golpeas con un hacha algo suficiente tiempo, no lo tuve hasta que lo hice. Y eso es lo que estoy tratando de decir. Probablemente ellos, cuando salgan y pongan sus primeras 5 campañas, que de hecho, dentro de ese mismo día,
llegó un proyecto de unas personas que hacían una aplicación relacionada a pintar y a pintura, que estaban corriendo anuncios hace tiempo, y lo que pasó fue que su estimación de números era real, porque estaba basada en experiencia previa. Y de hecho, me acuerdo que yo charlé con los jurados y le dije, fue una conclusión, porque estuve en dos ocasiones diferentes haciendo esto, cuando una persona viene con un proyecto ya trabajado, es increíble la diferencia en las preguntas que se están respondiendo, las preguntas que se están haciendo respecto del proyecto, cuáles son los puntos en los que hacen énfasis. Vos lo ves. Entonces, de eso y sacando esa experiencia es donde nosotros podemos empezar a preguntarnos, bueno, ¿cómo empezar sin capital? Bien, ¿por qué? Ahora dijimos, ok, como para recapitular un poquito. Dijimos, es normal que pienses que necesitas capital. Por otro lado, es extremadamente riesgoso. Corres el riesgo de ponerte en una situación muy difícil, porque hay mucha incertidumbre en lo que estás empezando y necesitas pasar por un proceso de aprendizaje sano antes de invertir capital, que va a venir después. Entonces, la pregunta que podemos responder ahora es, bueno, ¿cómo empezar nosotros un negocio sin capital? Porque de vuelta, tomando el punto 1, no suena muy posible. Claro, que hay negocios que de alguna forma suenan fáciles, entre comillas, de empezar sin capital, ¿no? De repente las personas van a decir, bueno, yo quiero empezar, lo dijimos, de hecho, hicimos un episodio hace un tiempo sobre cómo nuestra experiencia o cómo nosotros le recomendaríamos a alguien empezar un negocio de productos de información por internet, ¿no? Y decíamos, una de las ilusiones que genera este negocio es, esto requiere solo mi computadora y mi conocimiento, que es parcialmente cierto, pero tendemos a pensar que es solo cierto para esos negocios, ¿no? Los negocios por internet se pueden hacer con menos capital, los negocios presenciales no. Y eso no es cierto. ¿Sí? Nosotros hemos trabajado con un montón de negocios de fábrica de productos físicos, de prestación de servicios de construcción, por ejemplo, que es un negocio que se tiende a entender como intensivo en capital, de indumentaria también, de fabricación, no sé, de cosmética y cosas por el estilo. Y de vuelta, tiende a aparecer la ilusión de, bueno, estos negocios no se pueden empezar sin capital. Y la clave para romper con esa ilusión es entender una idea que es que el negocio nunca lo que hace es fabricar un producto como fin último, sino que el fin último del negocio es resolver un problema para un grupo de personas. Esta idea de lo que yo quiero hacer es no la idea de producto final que tengo en mi cabeza, sino lo que realmente tengo como propósito a nivel de negocio es resolver un problema que las personas tienen, lo que hace es me abre la puerta, porque me rompe con la idea de, el negocio, porque sí, es verdad, si yo quiero fabricar 100.000 carteras de un material que solo se consigue en la China y quiero sacarlas a todas juntas y ponerlos en un local en el shopping más conocido de mi ciudad, bueno, sí, necesito capital. Y me voy a meter en todos estos problemas que estamos diciendo recién. Pero si yo rompo con la idea estática de cómo quiero que sea el negocio al final y lo veo como un proceso para llegar a eso, lo primero es analizar, bueno, con todo esto que quiero hacer que me parece tan divertido, ¿cuál es el problema que voy a estar resolviendo? Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a decir, de repente las personas van a tener acceso a, no sé, si yo, en este ejemplo del local de indumentaria, las personas van a tener acceso a indumentaria que refleje su amor por los hámsters, que es un nicho que yo veo que está claramente desatendido. Entonces, de repente, pasé de una idea final estática a un problema que me da la base para empezar a pensar desde otro lugar. Sí, ese es el primer paso. Repensar lo que creemos que es un negocio. Porque, como decía Mati, vemos los negocios y pensamos que el negocio es tener el local. El negocio es, de repente, tener los empleados, es tener la publicidad allá afuera. Pero si nosotros volvemos para atrás y decimos, ok, mi negocio no es eso. Mi negocio es solucionar un problema determinado. Por ejemplo, yo podría decir, bueno, mi negocio es, en el caso de Super Hábitos, no es tener un sitio web, no es tener un podcast, no es tener un curso online. Nuestro negocio, por ejemplo, es, en este caso, de lo que estamos hablando ahora, ayudar a personas a iniciar un negocio. ¿Bien? Entonces, damos un paso para atrás. Y ese paso para atrás no solo que está bueno para poder repensar tu negocio, sino que es un requisito fundamental de los negocios bien pensados. Los negocios que realmente funcionan estratégicamente, y no estoy hablando de nosotros, estoy hablando de Coca-Cola, estoy hablando de IKEA, estoy hablando de negocios de billones de dólares. Los mejores negocios siempre tienen un muy buen entendimiento de lo que yo hago no es el producto en sí, sino algo más grande. De hecho, en un libro que se llama Growing Pains, es un gran libro que se llama Dolores de Crecimiento, hablan de cómo hacer
cómo pensar estratégicamente y cómo mantenerte perdurando. Este es un libro de vuelta para empresas grandes, o sea, no es que le estamos dibujando algo que lo pensamos nosotros. Y lo que ellos dicen, una de las cosas que caracteriza a los negocios que pueden perdurar en el tiempo es que saben entender el concepto de lo que hacen. Y decía, por ejemplo, uno de los principales problemas que tuvo la industria del ferrocarril es pensar, nosotros somos un negocio de ferrocarril, cuando en realidad vos lo que sos un negocio de transporte de bienes para personas. Entonces, si vos repensás el concepto más amplio, vos podés decir, ok, yo puedo tener un tren para mover estos bienes, o puedo ver, hay otras formas de mover los bienes, y eso puede ser parte también de mi negocio. Que no es un ejemplo lejano. Si de vuelta, piensen solo con los que escucharon hasta aquí en el podcast, cómo Super Hábitos cambió a lo largo de todos estos años. ¿Sí? Lo que dice Santi, el objetivo era el mismo, pero cambió en composición del equipo, cambió en el medio que utilizamos, y hubo un momento donde hacíamos eventos presenciales, hubo un momento donde hacíamos charlas y viajábamos para dar esas charlas, hubo una época, no sé, donde escribíamos artículos, ahora tenemos el podcast. Y seguramente va a seguir cambiando. ¿Por qué? Porque lo que estamos atentos en cada momento es cuál es la mejor manera que tenemos para resolver este problema ahora, cuál es la mejor forma en la que puedo resolver este problema con los recursos que tengo en este momento, que también van a ir cambiando. Entonces, si ustedes se fijan, muchas veces los negocios que se quedan en el tiempo son los negocios que se aferran mucho a un producto, a un servicio puntual, y pierden de vista, como decía Santi recién, cuál es el objetivo de fondo, que es una característica común con los negocios a los que les cuesta arrancar, lo cual es interesante por esto de que todo en la vida es una rueda y todo se conecta, ¿no? Muchas veces cuando nos cuesta arrancar el negocio estamos muy aferrados a quiero hacer este set particular de forma de vender, forma de entregar el producto, y no nos permitimos dar un paso atrás, que si lo diéramos podríamos empezar con una variante de ese negocio e ir evolucionando hacia nuestra idea final. Y después también. Sí, entonces, una vez que pensamos esto, lo que tenemos que decir es, por un lado, nuestro negocio es más amplio que el producto en sí o la idea que nosotros tenemos final del negocio, que de vuelta no hay que abandonarlo. Bien, no le estamos diciendo, vos querés tener tu local, tener 60 empleados, lo que quieras, no abandones eso, no hace falta. Déjalo ahí por ahora. Bien, déjalo ahí en tu cajita de cosas que tenemos que ver. Pensá, ¿qué es lo que yo estoy tratando de lograr? ¿Cuál es el concepto general de mi negocio? Después, y a continuación, lo que tenemos que pensar es, bueno, ¿cuál es la forma más rápida que yo tengo ahora? ¿Cómo puedo yo solucionar este problema? ¿Cuál es la forma más rápida que tengo de solucionar este problema ahora? Porque empezar a solucionar el problema, que se traduce en empezar a vender, es la forma en la cual vos vas a aprender de un modo más pronto, de alguna manera. Es la forma más rápida que vos tenés de empezar a generar ese conocimiento para que tu negocio no fracase. Claro, que dijimos hace un rato esta analogía con el auto, ¿no? Fíjense que, Santi lo dijo en otros episodios, lo que nosotros básicamente les estamos diciendo es, si vos le inyectas mucho capital a un negocio antes de tiempo, lo que estás haciendo es acelerar muchísimo un auto que quizás no está apuntado en la dirección correcta. Entonces puedes terminar chocándote contra una pared. ¿Qué es apuntarlo en la dirección correcta? Es tener información real, ¿no? Entender realmente si tus hipótesis o tus ideas sobre qué es lo que los clientes quieren, cómo los clientes van a entender lo que vos les estás diciendo, cuál es el medio para llegar a esos clientes, la forma de entregar el producto, de fabricarlo. Si todas esas cosas que ahora están en tu mente son ciertas. Entonces, lo que queremos hacer combinando todo esto es entender todos esos riesgos, entender que cada una de esas cosas que nosotros pensamos que son ciertas, pero quizás no, son un riesgo, y empezar a taclearlos para tener mejor información y poder de a poco ir acelerando el auto con tranquilidad de que está apuntado en la dirección correcta. Bien, que de vuelta ahí puede ser que lo vayamos acelerando poniéndole más capital que ya teníamos, puede ser que lo retroalimentemos con los mismos ingresos que el negocio genera. Y siempre lo que vamos a ver es que para poder adquirir esa información tenemos que salir ahí afuera. Y eso es bueno. Sí, eso evita de vuelta la persona que se pasa 1 año, 2 años, 3 años haciendo el plan de negocios, y entonces no solo puede perder dinero, sino que también pierde mucho tiempo valioso de su vida. Y una pregunta que sirve mucho para este ejercicio es preguntarnos, bueno, ahora que tengo identificado el problema, si yo tuviese que ayudar a un amigo que tiene este problema y lo tuviese que ayudar esta semana, ¿cómo lo haría? ¿No? Entonces yo digo, bueno, tengo un amigo que, no sé si seguir con el ejemplo del hámster, porque siento que no necesariamente es práctico, pero tengo un amigo que es fan de los hámsters y sufre porque
cada vez que quiere comprar una ropa, hay ropa para los amantes de los perros, hay ropa para los amantes de los gatos, pero nadie está pensando en los amantes de los hámsters. Entonces, si yo pienso en tengo que tener el local, no puedo empezar ahora. Pero si yo pienso en mi amigo específico, de repente puedo decir, bueno, ahí está, sí lo puedo ayudar. Puedo hablar con esta persona. Puedo sentarme y tener una conversación y decirle, mira, noté que te pasa esto. ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Cómo lo vivís? ¿Qué pensás? ¿Qué es lo que te gustaría tener que no encontrás? Entonces, de repente, cuando yo lo pienso con esta persona, fíjense cómo el proceso se empieza a ordenar. Paso número 1. Voy a ir y voy a hablar con esta persona. Voy a tener una conversación para entender lo que necesita. Que de a poco es lo que tengo que hacer en realidad con mi negocio, ¿no? Es hacer un buen proceso de validación. Y de ahí voy a decir, bueno, a ver, ¿cómo lo puedo resolver con lo que tengo ahora? Entonces quizás yo tengo un poco de dinero separado para esto, que puedo arriesgarlo, no es un problema, no voy a tener un problema con mi pareja, ni voy a quedar en la calle, ni nada por el estilo. Entonces digo, bueno, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a fabricar la remera y se la voy a ofrecer. O voy a hacer un diseño de esta remera en mi computadora, si no quiero arriesgar el capital, se lo voy a mostrar y le voy a preguntar si la quiere. Es decir, si querés, esto es lo que sale, vos me das la plata y yo te la entrego en 2 semanas. Entonces, de repente, fíjense cómo voy a atravesar un proceso de aprendizaje mucho más rápido y al final de hacer ese primer grupo de remeras, ya voy a tener una primera idea de dónde estoy parado. Sí, de hecho, retomemos, porque la cara intensiva en capital de lo que está diciendo Mati es, de repente pienso, la verdad es que no hay hay toda una serie de personas que tiene hámsters y de repente, ¿cómo se llaman los otros animales, los que son largos? Los que también son mascotas. ¿Perros salchichas? No, claramente no. Bueno, no importa. Hurones. Los hurones. Tienen hámsters, hurones y no tienen ropa para hámsters y hurones. Entonces, como bueno, Sabi y Mika, que son parte de la comunidad, tienen un hurón y es extremadamente fotografiable y tierno, sí. probablemente. Entonces yo digo, bueno, lo que haría la persona normal, hago un flujo de fondos, digo, bueno, ¿cuántos dueños de hurones hay? Hago mi estimación de mercado, y digo, bueno, voy a alquilar un local, voy a poner mi local acá, contrato a una persona para que esté mediodía, porque yo no puedo estar todo el día, yo estoy la otra mitad del día, compro la mercadería y abro mi local y veo qué pasa. Bien, esa sería la versión intensiva en capital. Por el contrario, lo que hice Mati es, yo digo, bueno, voy a buscarlo a mi amigo Sabi Mika y le voy a decir, ellos me dijeron que tienen este problema, entonces voy a ir y les voy a decir, mira, recuerdo que me dijiste que tenías este problema. Yo lo que voy a hacer es voy a conseguir esa ropa. Sale tanto. X precio que yo pensé que sale esto. Y entonces ellos me van a decir sí o no. Y me dicen no. Mucha información importante. Me dijeron que no. Y entonces yo pregunté, bueno, ¿pero por qué no? No, porque la verdad que en realidad no me importa tanto. No, porque la verdad que me gustaría verlo. Lo que sea. Si te dicen que sí, vos decís, bueno, voy a salir a conseguir esa ropa. Entonces quizás vas a ponerte a hacer la voz y entonces vas a aprender un montón porque tenés que buscar un proveedor, tenés que buscar y de repente decís, yo pensé que había proveedores de este tipo de tela, pero no hay, entonces tengo que pedirla de afuera y eso es complicado. O si la vas a comprar, decís, bueno, la voy a comprar y compras, no sé, 10 piezas del producto y te llegan y demoran más de lo que vos pensabas, decís, che, esto es más lento. Entonces fíjense cómo de repente con un riesgo de capital, es decir, suponemos poner todo el otro me salía, supongamos, un monto tranquilo de $5,000 versus ahora de repente con $100 yo aprendí un montón. De hecho me acuerdo que estaba charlando con un amigo una vuelta y me dice, mira, tengo un conocido que me dijo que consigue las bicis plegables en China y las consiguen re baratas. Supongamos que salían $100 acá, salían $50, él las conseguía 30. Entonces me dice, voy a invertir en eso. Yo le dije, bueno, ¿por qué no compras 10? Compra 10, porque si compras 10 te sale $300. ¿Sí? $300, ¿puedo gastar $300? Sí, bueno, gástate $300, compra 10 y vendela. Y una vez que hayas vendido las 10, recién compra más. ¿Por qué? Y eso es una forma de empezar con menos capital. Porque vos agarrás y decís, bueno, compro 10, salgo a hablar. Me enfrento al local de bicis y le digo, che, tengo esta bici. Y él te dice, bueno, haceme un descuento. Che, te puedo pagar recién a fin de mes. Y de repente toda esa información real, jamás, y se lo puedo decir porque yo hice planes de negocio, no está en tu plan de negocio. Porque no lo pensás hasta que vos no estás ahí y lo haces. Y de repente vos tuviste toda una curva de aprendizaje súper grande. Y sumamente que saliste y vendiste 10. Bueno, compremos 20. Compremos 30. Puedes empezar a crecer, pero el principio es que empezaste sin el capital, sin poniendo el riesgo al principio. Que creo que ahí entra un punto central, Santi lo dijo recién al pasar, siempre hay sorpresas. Siempre, ¿no? De hecho, tenemos amigos que tienen negocios, que tienen experiencia en negocios, e igual esa experiencia lo que los hace hacer cuando empiezan algo nuevo no es ser más arriesgados, sino ser menos arriesgados, ¿no? Empiezan más prolijo, empiezan más ordenado, empiezan más tranquilo, porque entienden que
lo que están haciendo un poco es poner el pie para que salte la trampa. ¿No? Poner el pie para que salten los imprevistos, para que salten los problemas, para aprender, mejorar las cuentas y así ir subiendo. Incluso teniendo el capital. Y nosotros ahora estamos dando ejemplos. Fíjense cómo en el ejemplo este de El Hámster y el Hurón, la nueva tienda pronto en shopping cerca de usted, lo que van a encontrar es que yo puedo ir bajando la inversión hasta el punto en el cual se sienta bien o se sienta natural, ¿no? O se sienta aceptable. La verdad es que en cualquier negocio yo puedo empezar con cero, ¿no? Con cero se puede. Sí, digo, bueno, pero para bajar de 100, de empezar con 100 a empezar a cero, me voy a complicar mucho la vida y para mí no lo vale porque mi tiempo es más valioso. No hay problema, está perfecto. Puede ser empezar con 100, puede ser empezar con 300, como dijo Santi recién. Puede ser que para ustedes el monto que no significa un riesgo grande sea 3.000. Está bien. Lo que nosotros les estamos diciendo es, en todos los casos estás asumiendo un riesgo, con lo cual, lejos de entrar en este modo de, no, voy a tomar esto porque va a funcionar y bueno, me la tengo que jugar. No, entendé que hay un riesgo y entendé que va a haber una curva de aprendizaje y que lo más probable es que esa curva de aprendizaje implique errores en el camino y pérdidas. Y empezá en ese lugar que se sienta natural. Nosotros, de hecho, yo tiendo a ser partidario de empezar en cero y buscar con cero generar las primeras ventas. A lo sumo, no sé, con $100 de anuncios, por ejemplo. Y a lo sumo, si vas a invertir, mover eso a cosas que te sirvan en tu vida en general, ¿no? Aprendizaje en general, no sé, estructura en general que te sirva, no sé, una buena computadora, listo. Una buena computadora te va a servir para este o para el próximo negocio. Y dentro de eso creo que un detalle que es importante es que el empezar de esa forma lo que hace es te obliga a llegar a las situaciones incómodas más rápido, ¿no? Es muy fácil pensar, yo voy a gastarme $15.000 en anuncios y no salir y hablar con una persona y atravesar el proceso de vender uno a uno. Sin embargo, si yo vendo uno a uno, después cuando hago anuncios, esos anuncios son más efectivos. Si yo hago anuncios sin vender uno a uno, esos anuncios son menos efectivos. Y esto que dice Mati, como para seguirlo bajando ejercicios, creo que la pregunta de si tuvieras que solucionar este problema para tu amigo esta semana, ¿cómo lo harías? Que se aplica de vuelta para la arroba para Hamster, pero se aplica en si tuvieras que ayudarte a construir tu casa esta semana, ¿cómo lo haría? Y es una muy buena pregunta. Quizás vos dirías, mira, la verdad es que, ¿qué necesito? Necesito el conocimiento, quizás lo tengo, necesito material. Bueno, hay una manera en la cual yo puedo, por ejemplo, cobrar antes de recibir el material. Y de repente, al hacer esos ejercicios, empezamos a sacar ideas. Por ejemplo, ustedes pueden preguntarse, ¿cómo yo haría esto? Bueno, y después pueden hacer un listaje y decir, ¿qué es lo que yo siento que necesito para hacer esto? ¿No? Entonces digo, bueno, necesito un local. ¿Por qué? Y ese es un muy buen ejercicio. Necesito un local. ¿Por qué? Porque la gente tiene que verlo. Necesito inventario. ¿Por qué? Porque necesito que las personas reciban el producto. Necesito personas, porque alguien tiene que hablar con la gente. Entonces, para cada una de esas cosas, hagan una listita de las cosas que ustedes piensan que tienen que tener su negocio y empiezan a pensar, bueno, ¿cómo puedo reemplazar esto de otra forma? Por ejemplo, para los servicios es fácil. Yo puedo decir, necesito un local. Porque para atender a las personas. Bueno, ¿puedo alquilar un local por hora? Es una opción. ¿Puedo hacer esto por Zoom? Es otra opción. Ok, necesito una persona que haga esto. Bueno, ¿puedo contratar a una persona part-time, simplemente pagarle 1 o 2 horas para que me reciba estos mensajes? Quizás es menos intensivo capital, menos intensivo que contratar a alguien full-time es. ¿Puedo hacerlo yo por WhatsApp? Ok. Necesito un logo. Ok, ¿necesito el logo? ¿Puedo vender sin el logo? ¿Por qué? Porque necesito que me conozcan. Me pueden conocer sin el logo y hacemos lo mismo. Y cuando hacemos productos físicos o queremos vender, podemos pensar exactamente lo mismo. Por ejemplo, quiero tener un e-commerce o quiero tener un producto y quiero venderlo online eventualmente. ¿Necesito mi propia página de e-commerce o lo puedo vender por Mercado Libre? Por ejemplo, o eBay o lo que tengamos. En Latinoamérica tenés Mercado Libre prácticamente en todos los países. Decís, bueno, necesito tener un inventario para poder vender. Ok, ¿puedo no tener inventario y vender igual? Sí, probablemente sí. Entonces, al empezar a tomar esas cosas y empezar a decir, bueno, ¿cuál es la versión más barata de esto? Podemos empezar a aprender rápidamente. Que no significa, y esto es una aclaración porque el otro día nos dejaron un comentario, esto es una aclaración importante, no significa dar malos productos. Significa tener versiones mínimas que solucionen el problema. Y eso tiene que ser claro. Nunca estamos hablando de vender algo que está a la mitad. Estamos hablando de dar una solución con la menor cantidad de elementos posible, pero que sea una solución completa. Entonces, podemos ir jugando con esto y ir haciéndolo. De hecho, un ejemplo que nosotros siempre recordamos con nuestro corazón es, cuando nosotros empezamos Superaditos teníamos claramente una visión de queremos ser una empresa de cursos online grabados donde la gente entre, vea nuestro video y tenga la lección abajo y sea de un color súper lindo y etcétera. Pero cuando empezamos dijimos, ¿alguien va a comprarnos estos cursos online? ¿De verdad? Sí.
no sabíamos. Entonces, lo que dijimos fue, vamos a hacer una primera versión, que la vendimos así. Agarramos a personas que eran amigos nuestros, que sabíamos que tenían el problema, les mandamos, los contactamos, como, che, mira, te vamos a hacer este curso, que es de este tema, que me parece que te puede servir. El curso va a ser así. WhatsApp, juntarte a tomar un café si hace falta en plan llamada de ventas. Y salimos a venderles, va a salir este precio y lo vamos a enterar por medio de Hangouts. En esa época no había Zoom, no existía. Claro, Hangouts era el Google Meet de aquella época. Exactamente, el Google Meet de allá lejos y hace tiempo. Te vamos a mandar esto, te vamos a mandar la información restante por mail y en PDF. Bien, y eso es lo que hay. PDFs que eran producidos con Google Docs y exportados como PDFs. Y cuando hacemos Google Docs, queremos decir Word. Sí, creo que era Word, es verdad. Porque no usábamos Google Docs en esa época. Todavía no había llegado. Y básicamente lo que hicimos fue salir y ver qué nos decían. Y efectivamente vendimos. Hicimos todo eso y eso es lo que hemos hecho sistemáticamente con productos a lo largo del tiempo. Incluso hoy en día en Superhábitos, muchos de los productos, antes de ver forma de cursos, antes de ser grabados, siempre toman un lugar de nosotros trabajando uno a uno con una persona. ¿Por qué? Porque decimos, ok, yo puedo pasarme todo este tiempo, hacer toda esta inversión que no es en dinero quizás, pero sí es en tiempo de... Yo creo que este producto va a servir, entonces grabo un montón de lecciones, me contrato el editor, todo eso, sino decir, bueno, quizás esto no funcione como yo esperaba. Entonces, voy a hacer esto con personas en vivo. Y voy a hacer llamadas, y voy a trabajar con ellos, y me voy a sentar, y voy a ver cómo funciona. Y voy a ir afilando todo eso antes de hacer la gran inversión, que es de vuelta grabarlo sobre una plataforma, generar una página de ventas, el logo, etcétera. Que ahí sumo un par de detalles. Un detalle que es interesante es este ejercicio que dice Santi, de alguna forma voy armando una planillita de, bueno, ¿cuál es la forma más barata de hacer esto? O bueno, ¿qué va a implicar? Si se puede eliminar, si lo puedo hacer con recursos que yo ya tengo, o si se puede hacer con recursos que no tengo, pero que son más baratos que los que había pensado originalmente, e ir ajustando ahí hasta que llegamos al monto este que estamos buscando. Algo que puede surgir como una duda dentro de ustedes es, bueno, pero si yo lo hago así, quizás no tengo costos fijos, pero el costo variable es más alto, ¿no? Por ejemplo, si yo soy dueño de una topadora, probablemente el costo de realizar una obra va a ser más barato en términos de cada obra que si alquilo una topadora para mi negocio de construcción. Y acá lo que yo les diría es, sí, es cierto, el riesgo es mucho menor y en este momento tu preocupación principal tiene que ser el riesgo que estás asumiendo de comprar una topadora, porque siempre todo el mundo piensa que todo se va a resolver muy fácil. No voy a comprar este equipo y además de usarlo en mis obras lo voy a alquilar. Son dos negocios diferentes, cada uno tiene sus dificultades. Tenés que entenderlos y tenés que saber gestionarlos. Entonces, mejor atravesar este proceso de adquirir información, perdón. Y dentro de eso, una motivación extra que les doy es, probablemente sea más caro, pero eso significa que si lo puedes hacer con esos recursos, después cuando vayas teniendo más recursos financieros, lo que va a pasar es de que vas a ser mucho mejor. O sea, si vos podés vender y dar un curso que las personas valoran, en nuestro caso, ¿no? Con simplemente Word y Google Hangouts, probablemente cuando llegue el momento en el que tengas una plataforma, vas a hacer una buena plataforma. Vas a tomar buenas decisiones en ese momento. Si vos podés, lo que le decíamos recién, venderle a una persona uno a uno y explicarle por qué tu servicio es bueno, probablemente vas a poder escribir mejores anuncios. Vas a poder tener buenas llamadas de venta cuando tengas que hacer llamadas grandes o de presupuestos más altos. Si vos podés vender sin un logo, probablemente el logo no te va a perjudicar el día que esté, ¿no? Como que te va a sumar y va a ayudar a que tengas más credibilidad. Si puedes hacerlo sin un diseñador, el día que tengas la ayuda del diseñador, tu vida va a ser más divertida. Pero si vos no sabés cómo hacerlo sin todas esas cosas, probablemente te cueste gestionar a un diseñador, porque no sabes ni qué estás buscando, no sabes a dónde estás yendo. Probablemente vayas a hacer anuncios y contrates a alguien y en realidad no sepas si esa persona está haciendo un buen trabajo o no, porque vos tampoco podés darle directivas claras respecto a qué estás buscando. Probablemente empieces a echar la culpa a la infraestructura de por qué tu producto no se vende y pienses que gastar más en infraestructura es lo que va a resolver los problemas. Y ahí lo que te tiende a pasar es que ese mal hábito al comienzo se convierte en malos hábitos con el tiempo y esos te van complicando cada vez más. Entonces creo que es súper interesante esto de decir, bueno, voy a empezar de a poco. Quizás sea un poco más difícil, pero esto me va a obligar a aprender más y va a hacer que yo sea mejor como dueño de negocio y que esa, quizás me atrevería a decir hasta
avanzar un poco más lento, o sensación, porque en realidad estás avanzando más rápido, pero esa sensación de estoy avanzando más lento se va a compensar con que después voy a ser mucho más estable y veloz a lo largo del tiempo, gracias a que aprendí bien, y no por generarme la ilusión de velocidad al comienzo, me meto en problemas que después de vuelta, una deuda pueden ser 5 o 6 años para salir. Entonces, de repente esos 5 o 6 años son 5 o 6 años que podrías haber estado disfrutando si tenías la calma de tomarte un poco más de tiempo ahora. Sí, que como dice Mati, no impide que vos después termines teniendo un negocio mucho más grande. De hecho, nosotros empezamos todos los productos de Super Hábitos así, y ahora tenemos costos mensuales que son... Eso es algo que está bueno que la gente sepa también, porque muchas veces las personas que tienen productos o negocios digitales y online no dicen eso. Pero los costos de Super Hábitos, y nosotros tenemos la suerte de trabajar con muchos empleados, son extremos. O sea, tenemos un equipo de 15 personas, tenemos una tonelada de software. Son mucho, mucho más altos mes a mes que de muchísimos negocios físicos que venden, no sé, ferreterías. O sea, tenemos un gasto muy, muy grande. Entonces vos podés eventualmente decir, voy a tomar este negocio que estoy empezando sin capital ahora y lo voy a transformar en un negocio de 60 empleados, 70 empleados. Nosotros tenemos 70, eventualmente llegamos a los 20, estamos ahí en los 15, 16. Sí. Entonces estamos en 15, 16 empleados, llegamos a los 20, podemos subir. Podés llegar a eso eventualmente. Lo importante es que vos sepas encadenar en qué orden, que es lo que decía Mati al principio del episodio. Vos querés saber, voy a empezar con esto, chico, y de ahí voy a ir construyendo para arriba, y no al revés. Porque Mati decía, quizás es más difícil, sí, pero es infinitamente menos riesgoso. Está mal decir, y cada vez que ustedes escuchen esto, tómenlo con las pinzas que tiene que tener. Está mal decir, no hay riesgo en un negocio. Los negocios siempre tienen riesgo. Siempre hay un riesgo. Puede ser muy bajo, pero siempre hay riesgo. Y en iniciar un negocio sin capital, vos no estás eliminando el riesgo. El riesgo está, pero las consecuencias son muy tenues. Entonces estás gestionando mejor el riesgo. Exactamente, porque vos decís, mira, la verdad es que el riesgo que yo siempre decía, me acuerdo en las etapas tempranas de Super Hábitos, yo siempre decía, el riesgo es una función de la probabilidad y del impacto. Yo decía, ¿por qué? Porque si yo le digo a ustedes, tenemos un 90% de probabilidad de que llueva, nadie se va a preocupar. Si yo le digo hay un 2% de probabilidad de que caiga una bomba nuclear hoy a la tarde, y probablemente todos entramos en pánico. Entonces, cuando ustedes inician un negocio sin capital, ¿existe un riesgo de que pierdan el poco nada capital que tienen? Sí, es bastante alto. De hecho, es bastante parecido al riesgo que hay en iniciar un negocio con un montón de dinero. La diferencia está en que si sale mal, las consecuencias son muchísimo más graves. Y eso creo que es interesante como para sumar un punto antes de cerrar, Santi, que es, si yo empiezo este proceso y me doy cuenta rápidamente de que de repente no había una necesidad, no, yo pensé que iba a resolver un problema, esta necesidad no existe, o la necesidad existe, pero la solución que yo tengo en realidad no interesa, o la solución que si interesa a mí no me interesa darla, ¿no? De vuelta, muchas de las posibles variables que entran en juego. Si me doy cuenta de eso, lejos de tener un problema, me tengo que felicitar. Porque ¿qué es lo que hacen otras personas? Otras personas se pasan 2 años haciendo el plan de negocios, 1 año más consiguiendo la financiación, de ahí 1 año gastándose esa plata de la financiación para montar todo, salen ahí afuera. Estuvieron 4 años dando vueltas, 3 años, 2 años, pónganle el número que ustedes quieran, años. Solo para darse cuenta en ese momento que no funciona. Y ahí perdieron todo eso. De vuelta, si metimos capital, tenemos ese riesgo extra. Si yo fuerzo el error, si yo hago saltar, diríamos, no sé si en Argentina o en todos lados, pero si yo hago aparecer el problema antes y gracias a eso puedo evitarme todo ese tiempo, tuve una ganancia gigante. Porque si yo pienso en todo el tiempo que hubiese invertido para recién darme cuenta cuando salí afuera, y lo que hago es, no, me metí, me di cuenta que esto en realidad no me divierte, que esto en realidad no me funciona, freno y voy por otro lado, gané. Obviamente si me encuentro con que salté, esto es una nota aparte, pero si salté 5, 6, 7 veces y nunca me gusta, probablemente tengo que elegir mejor las ideas antes de meterme. Pero en general, cuando yo atravieso este proceso, si aparecen los errores, es un logro más que un problema. Porque estoy adquiriendo, es parte de la información que estoy adquiriendo y a partir de ahí está en mí cómo la gestiono. Que de hecho, una ventaja extra en lo que dice Mati es que cuando nosotros pasamos por el proceso de aprender, porque muchas veces cuando nosotros vamos un par de pasos atrás y pensamos nuestra idea de negocio en el plan de negocios y salimos a aplicarla, nosotros decimos, bueno, mi ventaja competitiva es que voy a hacer pan más sano porque X cosa, que va a tener X característica. Y ok, listo, ya está. Y salimos y
tenemos una propuesta que, como nosotros tenemos un conocimiento genérico muchas veces de las ideas, termina siendo una propuesta genérica, aunque no nos demos cuenta, o una idea que, así como se nos ocurre a nosotros, se les ocurren a otros. Pero cuando nosotros salimos a aprender de a poco y estamos atentos y tenemos esta mentalidad de aprendizaje, lo que empezamos a ver es decir, yo salí con este producto y la gente no le gusta, o la gente prefiere que se lo entregue de esta otra manera. Estoy viendo que la gente valora más esta otra cosa. Y nosotros empezamos a aprender y empezamos a darle oferta, y es lo que vemos mucho en INMT. En INMT, cuando las personas salen a aprender rápidamente, con un enfoque en escuchar y ver que está allá afuera, no con el enfoque de puse un montón de plata y ahora estoy en pánico porque necesito salir a vender ya mañana con lo que venga. Cuando se salen con esa tranquilidad, lo que empieza a pasar es que empiezan a generar ofertas muy únicas, porque empiezan a decir, espera, la gente valora mucho que lo entregue de esta manera. O, dentro de toda la gente con la que estuve vendiendo, encontré que este grupo particular de personas que responden de cierta manera a este producto particular. Y empiezan a generar ofertas mucho más interesantes, mucho más valiosas, que cuando escalan, que cuando crecen a negocios de millones, son ofertas únicas, son ofertas memorables, y por eso ellos terminan siendo o teniendo negocios que son muy difíciles de imitar en el largo plazo. Y creo que esa es otra ventaja escondida de iniciar tu negocio sin capital. Bueno, Mati, en el episodio de hoy estuvimos hablando un poquito acerca de por qué pensamos que es necesario empezar un negocio con capital. Hablamos de los riesgos que hay detrás y dimos tips específicos para iniciar tu negocio sin capital, como por ejemplo preguntarte, si tuviera que solucionar esto para mi amigo ahora, de esta semana, ¿cómo lo haría? Reenfocar el negocio, buscar versiones más baratas, sabiendo que si bien van a ser menos eficientes en el corto plazo, son mucho más eficientes en el largo plazo. Permitirnos hacer esos cambios de foco y entender mejor que es un negocio nos libera del riesgo de pasar muchísimos años endeudados, de desilusionarnos y de pasar muchos malos ratos. Antes de irnos, quiero recordarles a todos que si estos temas les interesan, si están pensando en iniciar un negocio, no dejen de ir a instagram.com/superhábitos. Esta semana vamos a estar sacando un montón de historias, vamos a estar dando tips específicos y material que profundiza sobre esto. Bien, nosotros pueden dejarnos preguntas. Hemos pasado este proceso con literalmente miles de emprendedores. Entonces, si están interesados en esto o conocen a alguien que esté interesado en esto, no dejen de ir a ahorrarse sufrimiento y años de su vida perdidos por iniciar un negocio de una forma inadecuada. Mati, muchas gracias por tus ideas. Gracias, Santi. Gracias también a quienes nos acompañaron del otro lado. Cuéntenos con las preguntas, que eso siempre nos sirve para continuar ahí viendo qué dudas quedan y a partir de eso profundizar. Bueno, nos vamos a estar viendo entonces con algunos en Instagram esta semana, instagram.com/superhábitos, y con otros en el episodio que viene. Va a ser el número 391 del show de Superhábitos. Chau.